The Lost Canvas, tenemos algunas de las hazañas más increíbles realizadas por los Caballeros de Oro del pasado. Muchos de ellos se enfrentaron dioses directamente, y con sus poderes lograron sellar o derrotar a esas entidades mitológicas, siendo este logro extremadamente importante para toda la historia. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal, siempre quise saber aquí quién les habla, es Wes. Y hoy vamos a conocer cuáles fueron los 6 Caballeros de Oro de The Lost Canvas que ya derrotaron dioses. ¿Tienen curiosidad? Así que dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos con este super video. Siempre quis saber. Caballero número 1, el Cid de Capricornio. Vamos a empezar con el hombre cuya determinación era tan afilada como su técnica. Es el Cid de Capricornio, la personificación de la disciplina. A diferencia de otros caballeros que nacen con dones cósmicos exuberantes, la fuerza del Cid venía de una obsesión casi enfermiza, forjar su propio cuerpo y espíritu hasta que se convirtiera en la espada perfecta, la sagrada, Excalibur. Y fue exactamente esa espada la que cegó la vida de entidades divinas en 2 ocasiones distintas y monumentales. Primero necesitamos mirar los eventos de The Lost Canvas Gaiden. Mucho antes de que estallara la Guerra Santa, el Cid viajó a la ciudad de Catalania, un lugar ilusorio que había sido materializado en el mundo real. Allí se enfrentó a Fobetor, el dios de las pesadillas y uno de los hermanos menores ligados al mundo de los sueños. Fobetor tenía el poder aterrador de devorar los sueños y la energía vital de las personas, y había tomado el control usando la imagen de Mine, una amiga del pasado de el Cid. Aún con el corazón pesado por tener que enfrentar la figura de alguien a quien amaba, Capricornio no dudó. Con un golpe limpio, frío y perfecto, el Cid derrotó a Fobetor, liberando la ciudad del dominio del dios de las pesadillas. Pero su hazaña más legendaria ocurriría durante la Guerra Santa principal de Lost Canvas. El santuario estaba siendo bloqueado por los 4 dioses de los sueños, hijos de Hipnos que impedían que las almas de los espectros fueran selladas. El ejército de Atena necesitaba un paso, y el Cid fue el hombre encargado de abrir ese camino. ¿Y qué siguió? Fue un baño de sangre dorada e icor divino. Al principio del enfrentamiento, el Cid tuvo su brazo derecho amputado por Ícelos, el dios de las distorsiones espaciales. Para cualquier otro guerrero, eso sería el final. Para el Cid, solo fue un inconveniente. Usando su propia sangre, que salía a chorros de su muñón para mapear las grietas dimensionales creadas por el dios, decapitó a Ícelos. Luego, fue tras Fantasos, destruyendo la ilusión del dios de las apariencias falsas. El punto culminante de esa batalla ocurrió cuando los dioses restantes, acorralados por la tercera tenacidad del mortal, decidieron fusionar sus poderes. Con la ayuda de Tenma de Pegaso, quien había derrotado a Morfeo, el Cid se encontró frente a la forma salvaje y fusionada de Oneiros, una aberración divina de proporciones colosales. El cuerpo de el Cid estaba al límite, pero su cosmos alcanzó el cenit. Desde el santuario, el caballero de Sagitario Sísifo disparó su flecha dorada, cargada con el majestuoso cosmos de Atena, hacia la batalla. Cuando la flecha divina entró en la dimensión, el Cid usó lo que quedaba de su Excalibur, ahora formada puramente por luz y cosmos, en lugar de su brazo perdido, para cortar la flecha de Sísifo en 4 partes. Las partes guiadas por el poder de la diosa alcanzaron los 4 puntos vitales del alma fusionada de Oneiros. El dios se derrumbó, y el Cid cayó poco después, pero no antes de eternizar su nombre como el ángel de la muerte de los dioses de los sueños. Caballero número 2, Manigold de Cáncer. Manigold de Cáncer era la rebeldía en su forma más pura. Históricamente, la constelación de Cáncer lleva un estigma sombrío en el universo de Saint Seiya, muchas veces asociada a guerreros crueles y sádicos. Pero en The Lost Canvas, nos entregó a Manigold, un huérfano italiano que creció en medio de los horrores de la guerra, viendo las almas de los muertos vagar sin rumbo. Fue el gran maestro Sage, el antiguo caballero de Cáncer del siglo XVI, quien lo rescató y le enseñó que la vida no era basura, sino algo precioso que debía ser protegido con fuego y sangre. Y fue al lado de su maestro que Manigold realizó lo que parecía ser la mayor blasfemia concebible. Él golpeó a la propia muerte. Durante la Guerra Santa, Thanatos, el dios de la muerte, estaba cómodamente sentado en su palacio, jugando ajedrez y diezmando a las tropas de Atenea a distancia solo con la fuerza del pensamiento. Fue entonces que Manigold, usando las ondas del infierno, invadió el espacio personal del dios, cayendo literalmente encima del tablero de ajedrez de Thanatos. La burla del caballero de Cáncer ante el dios supremo es una de las escenas más memorables de la franquicia. No solo no se inclinó, sino que le dio un golpe directo en la cara a la divinidad. Claro, Thanatos no caería con un simple golpe. El dios abrió la hiperdimensión, el camino de los dioses, que desintegra a cualquier mortal que se atreva a pisar ahí sin protección divina. Pero Manigold y Seiya se habían preparado por más de 200 años para este momento exacto. Usando los sellos sagrados de Atena para sobrevivir al ambiente, maestro y alumno lucharon en perfecta sincronía. El plan no era matar al dios físicamente,
lo cual sería imposible, sino arrancar el alma divina de Tánatos del cuerpo mortal que estaba usando como receptáculo. En un sacrificio supremo, Manigold usó todo lo que tenía, quemando su propia fuerza vital para destruir la forma mortal del dios. Sin un cuerpo para habitar, el alma de Tánatos intentó poseer el cuerpo de Seija, pero el gran maestro ya había vestido la armadura de altar. Seija atrapó el alma del dios con la caja de Pandora sagrada. Selló a Tánatos definitivamente. Manigold entregó su vida sonriendo, sabiendo que el chico, que veía a los muertos como basura, acababa de derrotar a la entidad máxima de la muerte, junto al hombre que fue como un padre para él. Caballero número 3. Cardia de Escorpio. Si crees que la osadía terminó con el caballero de Cáncer, prepárate para conocer el corazón más ardiente del santuario. Cardia de Escorpio era un hombre con una sentencia de muerte sobre su cabeza desde niño. Él sufría de una enfermedad cardíaca degenerativa incurable, que hacía que su corazón ardiera con una fiebre cósmica absurda. En vez de buscar una vida larga y pacífica en el hielo para calmar su condición, Cardia eligió exactamente lo opuesto. Él vivía al límite, buscando enemigos cada vez más fuertes para poder quemar su vida de forma gloriosa, antes de que la enfermedad se lo llevara. Esa búsqueda incesante lo llevó hasta las tierras lejanas de América Central, mucho antes de la Guerra Santa. En su propio viaje, acompañado por una joven y aún inexperta Sasha, la reencarnación de Atenea, Cardia se encontró en medio de una conspiración macabra que involucraba la mitología azteca. Guerreros jaguar intentaban revivir a sus antiguos dioses usando los sacrificios de Sasha, y el objetivo principal era el corazón sagrado de Sasha. El gran antagonista de esta narrativa no era otro que el temible dios Tezcatlipoca, el dios azteca del sol negro, de la noche y del sacrificio, que se estaba manifestando en el mundo físico, a través de la piel y la sangre del guerrero Nahualpili, y de las manipulaciones del sacerdote. Enfrentar a una deidad patrona de la destrucción y el sacrificio requería algo más allá del poder destructivo normal de un caballero dorado. Requería la llama de la propia alma. Cuando la deidad azteca se levantó, ostentando un poder que aplastaría ejércitos enteros, Cardia no sintió miedo, sintió emoción. Era el adversario digno que había buscado toda su vida. Liberó la técnica suprema y prohibida de su constelación, la aguja escarlata cataquil. A diferencia de la aguja escarlata normal, la cataquil era activada directamente por el corazón enfermo y febril de Cardia, canalizando un calor térmico que rivalizaba con la propia superficie del sol, transfiriendo esa temperatura letal al torrente sanguíneo del enemigo. Cardia literalmente fritó a Tezcatlipoca de adentro hacia afuera. El calor generado por su voluntad de vivir el momento y proteger a su diosa superó el poder divino del sol negro. El avatar del dios fue reducido a cenizas, y Cardia logró estabilizar su condición temporalmente con la ayuda del poder remanente en la región, demostrando que ni siquiera las deidades del Nuevo Mundo estaban a salvo de la letalidad de la punta del escorpión. Caballero número 4. Degel de Acuario. Lo que el escorpión tenía de calor volcánico, Acuario lo poseía en frialdad intelectual y precisión implacable. Degel de Acuario era conocido como la mente más brillante del santuario, un hombre erudito que pasaba más tiempo en la biblioteca que en los campos de entrenamiento. Sin embargo, detrás de sus lentes y de su porte refinado, se escondía el dominio del cero absoluto. Durante la Guerra Santa en Delos Chicambas, las tropas de Atenea necesitaban desesperadamente una forma de invadir los Chicambas, la fortaleza en el cielo de Hades. La única manera de alcanzar los templos malignos era utilizando el poder del Doricalco de Poseidón, el emperador de los mares. Degel fue enviado al reino de Blugrad, un lugar donde tenía profundas conexiones personales. Allí, se reencontró con su amigo de la infancia, Uniti de Blugrad, lo que debería haber sido un reencuentro nostálgico. Rápidamente se transformó en una tragedia de proporciones cósmicas, llena de traiciones. Uniti se había vuelto loco con la ambición de transformar la congelada Blugrad en un imperio tropical gobernando el mundo, y para eso usó a su propia hermana, la dulce y bondadosa Serafina, como huésped para el alma y el inmenso poder del dios Poseidón. Serafina estaba muerta, pero el poder bruto del dios de los mares comenzó a filtrarse de su cuerpo, creando torrentes de energía destructiva que amenazaban con obliterar Atlántida y desatar tsunamis cataclísmicos capaces de engullir la superficie del planeta. El poder bruto del dios olímpico estaba fuera de control, arrasando todo a su paso con la fuerza de incontables océanos. Degel se dio cuenta de que no había manera de luchar de forma convencional contra una fuerza de la naturaleza tan colosal, y menos aún cuando esa fuerza habitaba el cuerpo de la hermana de su mejor amigo. En una de las demostraciones de poder y sacrificio más bellas de toda la franquicia, Degel elevó su cosmo más allá de los límites del séptimo sentido, ignorando su propia integridad física. Él conjuró el ataúd de hielo, y enseguida, liberó la ejecución aurora con toda su fuerza. No apuntó solo al receptáculo del dios, apuntó a toda la dimensión. Degel congeló la furia de los océanos, congeló el cuerpo de Serafina habitado por Poseidón, sellando al dios olímpico
y aprisionando toda la ciudad de Atlántida bajo el hielo eterno. Degel dio su vida y congeló el tiempo en ese lugar para asegurar que la Tierra siguiera respirando. Caballero número 5. Astros de Géminis. El guerrero que abrazó las tinieblas cayó en desgracia, pero que regresó del mismo infierno para reescribir su nombre en las estrellas. El signo de Géminis siempre ha estado marcado por una dualidad trágica, oscilando entre el bien absoluto y el mal indescriptible. Astros fue víctima de esa maldición, rebelándose contra el santuario en un intento de usurpar el título de Gran Maestro, obligando a su hermano gemelo, Defteros, a mancharse las manos de sangre. Sin embargo, lo que Astros no sabía, y lo que descubrió al ser resucitado como espectro de Hades y recuperar su cordura, era que toda su locura y caída no habían sido obra del azar, ni solo de la maldición de sus estrellas. Fueron orquestadas. Una gota de oscuridad fue plantada en su mente cuando aún era joven, por Ioma de Mefistófeles, uno de los espectros más enigmáticos del ejército de Hades. Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. Durante el clímax de The Lost Canvas, Astros confrontó a Ioma, y la verdadera identidad de ese ser fue expuesta. Ioma no era un simple espectro, en realidad era Kairos, el dios primordial del tiempo oportuno, el hermano menor y exiliado de Cronos, el dios supremo del tiempo. Kairos había sido borrado de la mitología por su propio hermano y obligado a reencarnar repetidas veces en cuerpos mortales, guardando un rencor milenario contra el Olimpo. Fue Kairos quien movió los hilos entre bastidores de la Guerra Santa, y fue él quien destruyó la vida de Astros simplemente porque estaba aburrido y quería causar caos. Cuando Astros descubrió que su vida, su honor y su amado hermano fueron sacrificados en el altar de la diversión de un dios mezquino, el caballero de Géminis trascendió. Kairos era capaz de detener el tiempo, envejecer a los enemigos en segundos hasta que se convirtieran en polvo y rebobinar ataques. Era una divinidad prácticamente intocable. Sin embargo, Astros poseía el control absoluto del espacio y de las dimensiones. Dedujo que la técnica de control temporal de Kairos solo funcionaba en espacios donde el tiempo fluía linealmente. Con una sonrisa sádica y enloquecida de pura venganza, Astros arrastró al dios primordial a otra dimensión. Un espacio al margen del universo donde el tiempo no existía y las leyes de la física no se aplicaban. Ahí, los poderes de Kairos se volvieron inútiles. Astros obliteró el cuerpo físico del dios. Como Kairos era un dios caído, que no poseía su verdadero cuerpo mitológico, su alma estaba irremediablemente atrapada en el cuerpo humano. Aprovechando esa falla monstruosa, Astros usó el rosario de 108 cuentas, el artefacto creado por Asmita de Virgo, para atrapar almas, para sellar el alma de Kairos. El caballero de Géminis no solo derrotó al dios del tiempo, también lo humilló intelectualmente, sellándolo como un insecto cósmico. Caballero número 6. Gran Maestro Xion. Para cerrar esta lista insana de matadores de dioses, necesitamos mirar hacia el futuro y hacia el legado dejado por estos sacrificios, llegando al Caballero de Oro de Aries y futuro líder del santuario. El final de la Guerra Santa dejó solo dos sobrevivientes dorados, Doku de Libra y Xion de Aries. Xion recibió la carga y el honor de convertirse en el Gran Maestro, con la misión monumental de reconstruir el santuario y preparar la tierra para los próximos 200 años. ¿Cuántos dioses suelen ser increíblemente persistentes? Años después del final de la Guerra Santa, durante los eventos narrados en The Lost Canvas Gaiden, la paz que Xion luchaba por construir fue violentamente interrumpida. El sello del Rosario de Virgo, que mantenía prisionero al dios del tiempo Kairos, comenzó a ceder, y la divinidad primordial finalmente logró liberarse. Kairos estaba consumido por un odio ciego contra Atena, contra Pegaso y contra el santuario, que lo había humillado años antes a manos de Aspros. Él invadió el santuario, seguro de que sin el ejército dorado del siglo XVIII, el lugar estaría indefenso. Estaba trágicamente equivocado. Xion ya no era solo el joven guerrero de Ares. Él era el gran maestro, el guardián absoluto de la tierra. Y al inicio del enfrentamiento, Xion encontró dificultades ante los poderes temporales y abrumadores del dios. El peso de luchar solo empezó a pasarle factura. La luz invocada por Xion no solo causó daños físicos, sino que purificó y expulsó la esencia de Kairos. Esta vez no hubo encarcelamiento, no hubo rosario. El golpe ejecutado por el Gran Maestro erradicó definitivamente al dios Kairos, borrando la anomalía temporal de una vez por todas y asegurando que el futuro de la humanidad estuviera a salvo de la furia del tiempo distorsionado. ¿Te gustó conocer los enfrentamientos legendarios de los Caballeros de Oro de Delos Chicambas contra los más diversos dioses? Comenta ahí para que yo lo sepa. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quema tu cosmos hasta el infinito.